Jaime Andrés Beltrán liderará Ministerio de Vivienda con un escándalo de corrupción sin respuesta por más de 23.000 millones de pesos. Una investigación señala irregularidades durante su gestión como alcalde de Bucaramanga, luego de la modernización del sistema de iluminación de la ciudad. Una investigación publicada por la revista Cambio señala que el designado ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, asume el cargo mientras continúa sin resolverse un caso relacionado con el manejo de bienes del alumbrado público durante su administración como alcalde de Bucaramanga, Santander. Según el medio nacional, el proceso gira en torno a la desaparición de postes, luminarias y otros elementos retirados tras la modernización del sistema de iluminación de la ciudad. De acuerdo con la investigación, esos bienes fueron valorados por la Contraloría en más de 23.400 millones de pesos, aunque algunas estimaciones citadas elevan la cifra hasta los 40.000 millones de pesos. La investigación apunta al destino del material retirado. Cambio, con base a una investigación de El Reporte Coronel, sostiene que el material habría salido de depósitos municipales y terminado en una chatarrería donde presuntamente fue fundido para fabricar otros productos. El artículo agrega que el presunto beneficio de esa operación sería un familiar del hoy asignado ministro de Vivienda del gobierno de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, afirmación sustentada en testimonios y documentos recopilados durante la investigación periodística. Asimismo, la publicación señala que el caso continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía y que hasta el momento no existe una decisión judicial definitiva sobre los hechos. El caso continúa sin una decisión judicial. La investigación concluye que el proceso sigue abierto y que las actuaciones de las autoridades serán las que definan si existen o no responsabilidades sobre los hechos denunciados. Mientras tanto, Jaime Andrés Beltrán se prepara para asumir el Ministerio de Vivienda en medio de un caso que permanece bajo investigación y sobre el cual él ha rechazado cualquier conducta irregular. Según el designado ministro, su administración estuvo caracterizada por la transparencia y serán las autoridades judiciales las encargadas de establecer lo ocurrido dentro de la investigación en curso. De acuerdo con Cambio, Jaime Andrés Beltrán evitó responder de manera directa a preguntas relacionadas con el destino de los bienes retirados del sistema de alumbrado público y reiteró que corresponde a la Fiscalía y a los jueces determinar las responsabilidades del caso. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos al Reporte Coronel de hoy. En las últimas horas, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció varios ministros, entre ellos su ministro de Vivienda, que será el pastor Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, cuya elección fue anulada por doble militancia. Beltrán es pastor de la iglesia Camino a la Libertad. En su campaña para la alcaldía de Bucaramanga se presentaba como el Nayib Bukele santanderiano y promovía la aplicación de justicia por mano propia a través de la paloterapia, es decir, que los ciudadanos golpeen a presuntos delincuentes como una forma de autoprotección y autodefensa. El pastor Beltrán, en su camino hacia el poder, ha estado acompañado por una que otra oveja negra. Entre otros, los descendientes del exgobernador de Santander, el coronel Hugo Aguilar, condenado por parapolítica, y los del exsenador Alirio Villamizar, condenado por el escándalo de las notarías para comprar votos de congresistas. Lo más importante es que el ahora designado ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, tiene pendientes explicaciones por un multimillonario escándalo de corrupción en la capital de Santander. Durante su administración, desaparecieron postes y luminarias que, de acuerdo con un informe de la Contraloría de la ciudad, cuestan más de 23.000 millones de pesos, pero cuyo valor podría llegar a 40.000 millones. La historia es esta. Bucaramanga reemplazó las luces del alumbrado público por luces LED de última generación. Los viejos postes y las lámparas terminaron en un depósito de la ciudad arrumados como chatarra. El entonces concejal Carlos Felipe Parra del Partido Alianza Verde descubrió y probó con videos y fotografías satelitales que las lámparas y sus soportes empezaron a desaparecer de los depósitos. Los elementos fueron paulatinamente sustraídos en camiones y llevados al mercado de las pulgas de la ciudad. Allí fundían los postes, los transformadores, los reflectores, las luminarias en una empresa de un conocido chatarrero. Ese chatarrero se llama Carlos Julio Fajardo. Le había hecho anteriormente una oferta a la alcaldía para pagarle 2.600 pesos por el kilo de aluminio y 1.000 pesos por el kilo de acero. Pero la plata nunca
entró a la ciudad. Un contratista llamado Edgardo Rodríguez Herrera, asesor de la Oficina de Alumbrado Público de Bucaramanga y quien fuera persona de confianza del alcalde Jaime Andrés Beltrán, le contó a la revista Semana que la mano derecha del alcalde y pastor Jaime Andrés Beltrán lo llamó para decirle que había que buscar la manera de bendecir al hermano de la primera dama del municipio. La bendición al primer cuñado del municipio consistía en dejar que se llevaran los transformadores, los reflectores, los postes y las luminarias. Oigan el testimonio. Donde el asesor de despacho de nombre Hernán Villamizar, él me llama a su oficina y me dice: Edgardo, es que estamos buscando la manera de bendecir o ayudar al hermano de Paula, la esposa del alcalde. Entonces, pero no sabemos cómo. Yo le dije: ok, no hay problema. Me llaman un día, Hernán Villamizar me llama un día conectado con esta segunda fase y me llama y dice: Carlito, que autorice sacar un material que se va a sacar. Y entonces cuando yo me quedo así como, bueno, ya se sacó, ¿por qué van a sacar material? Le digo, le hago una pregunta muy clave a Hernán y le digo: ¿eso es para el hermano de Paula? A lo cual él me contesta: sí, eso es para el hermano de Paula. El hermano de Paula, o sea, el cuñado del alcalde y ahora ministro de Vivienda designado, el bendecido por la sustracción, se llama Óscar Ramírez. Él presentó como su delegado para llevarse los objetos al chatarrero, a Carlos Julio Fajardo, quien llegó al frente de una flotilla de camiones. Las lámparas y los demás elementos fueron fundidos, los derritieron y los convirtieron, entre otras cosas, en peroles, sartenes, ollas y cucharas. Pero el que terminó sirviéndose con la cuchara más grande fue, según el testimonio, el hermano de la primera dama, el cuñado del ahora ministro. El caso de sustracción de estos bienes públicos y el presunto beneficio para el cuñado del designado ministro de Vivienda está en manos de la Fiscalía. Acabamos de hablar en la radio con el ministro designado de Vivienda. Escúchenlo. Ministro designado Jaime Andrés Beltrán, usted ya ha oído los detalles del caso y quisiera preguntarle, ¿en qué consistía la bendición para su cuñado Óscar Ramírez? Primero, coronel, quiero dejar varias cosas claras. Y es que mi papel dentro de la alcaldía de Bucaramanga durante 1 año y medio fue muy clara y transparente. Y era administrar los bienes públicos como los administramos. De lo que usted hace referencia, quiero afirmar con contundencia, primero, que no soy responsable de ninguno de los hechos que ha querido atribuirme. Como dije anteriormente, en mi gestión como alcalde, mi compromiso siempre fue con la transparencia. Y en el ministerio será de la misma manera. Ninguno de los hechos que usted manifiesta o que manifestó el concejal de oposición, ex candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Carlos Parra, ha sido probado. Y como bien usted lo dijo, hoy está en manos de los entes que investigan y que muy pronto estarán dándole claridad a los bumangueses de lo que yo he venido repitiendo durante los últimos 8 meses, que no hace más parte de una especulación y un montaje que han venido construyendo a través de una narrativa que no es cierta. Y cuando los entes que están investigando le arrojen la información a los bumangueses de lo que venía pasando hace aproximadamente 8 años frente al alumbrado público, van a entender la razón de lo que hay detrás de todo esto. Por eso hoy mi compromiso es con los colombianos desde el Ministerio de Vivienda. Y el desafío más importante que tenemos es devolverle a los colombianos la confianza de tener su casa y de avanzar dentro de los grandes proyectos. Tengo la tranquilidad y la confianza de lo que hice como alcalde, de mi trabajo durante 1 año y medio antes de que anularan nuestra elección, y puedo dar fe de lo trabajado durante estos meses. Por eso puedo decirle con la tranquilidad de que ahora el reto que tenemos es enfocarnos en devolverle la confianza a los colombianos que quieren una casa. Señor ministro designado, usted dice que los organismos han investigado y que no hay conclusiones. Sin embargo, hay un informe de auditoría que establece que el daño fiscal causado a las finanzas de la ciudad es de 23.400 millones de pesos. ¿Usted ha hablado con su esposa y con su cuñado de este tema? Mira, yo tengo la tranquilidad, no solamente de mi esposa, sino de mi familia, de lo que hemos venido realizando, porque es que mi trabajo no es de 1 año y medio en la alcaldía. Llevo 18 años, donde 12 fui concejal, donde siempre me han conocido por la transparencia, por el trabajo social y por el ahínco dentro del componente más importante, que es apoyar a la población vulnerable. Empecé sacando jóvenes de la droga cuando empecé mi labor como pastor de jóvenes. Esto me permitió llegar a la política generando programas sociales importantes. Siempre... Señor ministro, yo le aprecio todo lo que usted nos haga como balance de su gestión política, pero le estoy preguntando específicamente por el caso de los postes y las luminarias. Escúchame, por favor, para poderle responder, porque no podemos llegar a acelerar. Pastor, es que no podemos volver esto una prédica. Okay. Usted nos tiene que contestar las respuestas, las preguntas que le estamos haciendo. Primero le pido respeto, porque usted no puede venir a atentar contra mi formación y mi vocación de pastor bajo un mensaje peyorativo. Cuando la entrevista no es peyorativo. Mi labor, sí, señor, es peyorativo y usted sabe lo que está haciendo. No, lo que le estoy preguntando es exactamente si los postes y las luminarias fueron vendidas o regaladas y a quién. Mire, ¿Qué sabe usted de eso? Ya le respondí y vuelvo y se lo respondo de manera puntual. Nosotros tenemos la tranquilidad y la confianza de la labor que hicimos en este 1 año y medio de gobierno como alcaldes. Y en ningún fuimos parte ni estamos vinculados a ningún hecho de corrupción como usted lo quiere hacer ver. Pero si están los fotos y están los videos de que sucedieron durante su administración, no antes, sucedieron durante su administración. Usted le advirtió al presidente electo... Esto es lo que la Fiscalía y los entes que están investigando lo deben demostrar. Pero está demostrado en fotografías satelitales, en videos. ¿Usted le advirtió al presidente electo Abelardo de las Piellas sobre este proceso que adelanta la Fiscalía por su gestión durante la alcaldía? El presidente conoce cada uno de los hechos, conoce la hoja de vida y conoce lo que hemos venido haciendo.
Lo que quiero que entiendan los colombianos es que bajo una denuncia que han venido estableciendo grupos en contra de oposición, tratando de generar una narrativa, no podemos hacer juicios. Ninguna narrativa, señor ministro. Es algo que está demostrado con elementos técnicos. Los libros de soporte de salida de esos postes y de esas luminarias están firmados, hacen parte de los elementos probatorios que tiene la Fiscalía. Hay imágenes que demuestran eso. Yo le pido, Uli, le pido a todo el equipo, que le permitamos a los entes hacer la investigación, que le permitamos establecer, que sean ellos quienes establezcan la ruta para que podamos tener bajo la certeza y no bajo el argumento que hoy algunas estructuras políticas del departamento que crean la narrativa de lo que ellos mismos vienen estableciendo. Dejemos avanzar la investigación. Dejemos que sean los entes. Pero es que lo que pasa es que mientras avanza la investigación, usted va a estar a cargo de un ministerio que tiene algo más de 5 billones de pesos de presupuesto. Usted entenderá, señor ministro designado, que no, usted no le puede dar la confianza a usted mismo. La confianza la tiene que dar las respuestas sobre un escándalo de corrupción durante su alcaldía que no ha sido resuelto. Y las respuestas se las estoy dando. Ahora que no me las está dando, señor. Él me está dando evasiva, señor ministro designado. He sido muy claro y contundente contigo. Y vuelvo y le reitero, yo no tengo de qué esconderme y mucho menos de qué hablar en torno a hechos que no fueron ciertos. Y la ley, los entes, los que juzgan van a estar estableciendo realmente los resultados. Señor ministro, usted dice que no tiene ningún problema en responder por estos hechos. ¿Usted aceptaría hablar con el exconcejal Carlos Parra, que fue el denunciante de estos hechos? Mire, con él he hablado muchas veces. Con él lo enfrenté en el consejo, con él lo enfrenté en la alcaldía, con él. ¿Podría contestarle algunas preguntas a él hoy aquí en la W, mira, en 6 AM? En este momento estamos en reunión de ministros. Ahora estoy enfocado en el tema del ministerio. Dejemos que sean los entes que están investigando los que respondan, porque es que ya he hecho todas las respuestas necesarias a lo que se establece. El informe de la auditoría ha sido incoherente. Lo primero que he dicho una y otra vez es anotar que el alumbrado público no se recibió por parte de mi gobierno inventarios. Eso también lo consta el informe de la auditoría. También está plenamente demostrado que desde hace más de 8 años no existían inventarios en la oficina de alumbrado público. Y con quien tienen que hablar es puntualmente con los entes de control. Son ellos los que le deben responder. Yo respondo por lo que yo hice y tengo la certeza y la confianza, Julio Coronel, de lo que he venido haciendo y de la tranquilidad que tengo frente a los hechos avanzados. Sí, yo sé que usted puede tener la tranquilidad, quien no la puede tener es el país, porque estos hechos no están aclarados, señor ministro designado, porque no está claro cómo es que un asesor de la oficina de alumbrado público, que era además un hombre de su confianza, dice que recibió la instrucción de bendecir a su cuñado y que la bendición consistía en que pudieran sustraer esos elementos de una bodega. Mira, no es cierto. Cualquier persona puede decir... Pero si le acabamos de pasar la grabación. Por eso, pero no es cierto. La grabación no es cierta, es falsa. No, lo que estoy diciendo es que no es cierto lo que dice ese señor. Cualquier persona puede salir y decir lo que quiera contra vos. El testigo falleció. Mira, serán la investigación, será la fiscalía, serán los jueces los que establezcan realmente lo que hay en esto. Yo creo que he sido suficientemente claro y agradezco, Julio, el espacio que me da con Coronel y con cada uno para hablar del ministerio, pero la entrevista en torno al ministerio la podemos seguir dando. Esto ya lo aclaran los jueces, los fiscales en torno realmente, pero no podemos seguir hablando sobre especulaciones, sobre juzgamientos falsos, lo que no está pasando. Yo agradezco mucho el espacio, les agradezco mucho la oportunidad de compartir con ustedes, pero seguimos con la agenda que tenemos en este momento. Y agradezco mucho el poder de los colombianos de cara, pero en este tema sí le pido a los entes de control que están investigando, que sean ellos dando una respuesta pronta, para que tanto Coronel como muchas personas en Bucaramanga tengan la confianza de la hoja de vida que les he presentado durante los últimos años. Por eso les agradezco y espero que podamos continuar. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos comunicación a esta hora con el ex concejal Carlos Felipe Parra, que fue el denunciante de estos hechos. Señor Parra, ¿cómo está? Buenos días, Daniel. Pues muy bien, dando pues a conocer estos hechos que si bien, digamos, yo hice parte de todo el proceso de investigación, de recolectar pruebas, un debate en el Consejo, distintos, digamos, actores de la ciudadanía en Bucaramanga hemos denunciado. Inicialmente se puso una advertencia por parte del testigo estrella que hoy pues está fallecido, Edgardo Rodríguez, con la cual veedores de la ciudad pusieron una denuncia inicial, luego un proceso de investigación que llevó pues a la recolección de distintas pruebas y a encontrar pues la pregunta que guió a Bucaramanga por mucho tiempo, que es ¿dónde está la chatarra? Esa fue, digamos, la pregunta de nuestra investigación, y lo que encontramos pues fue muy grave, y es que la plata de los impuestos de los bumangueses terminó en sartenes y cucharas, por inverosímil que esto suene. Bueno, pero ¿cómo se enteró usted de que estaban desapareciendo estos elementos que estaban en depósitos de la alcaldía? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo empezó la investigación por ese tema? Bueno, las primeras alertas comenzaron a aparecer porque el señor Edgardo Rodríguez, que era el coordinador de la Oficina de Alumbrado Público, dio una entrevista donde advertía que él había recibido instrucciones de permitir la sustracción de estos elementos. Y esto pues empezó a... ¿La entrevista de la revista Semana? Antes de la revista Semana, con un medio local, un veedor local, él dio esta declaración previo a la revista Semana. Y con información, yo en un debate de control político le pregunté a la secretaria de Infraestructura, María del Rosario Torres, que valga la pena señalar, es coordinadora del empalme de vivienda, que pues, se mencionaba esto en la ciudad, ¿qué pasó con los elementos? A lo cual ella respondió de manera contundente, la chatarra no se ha perdido, ahí está.
Y eso fue lo que afirmó sin que se le moviera un pelo. Entonces, pues yo hice el oficio de ir, entrar a las bodegas, llevar unos drones y ver si estaba o no, buscar fotos satelitales y pues resolver la pregunta más sencilla, y era si la chatarra de verdad se había perdido o no se había perdido. En este escenario, ya cuando era claro que la chatarra se había perdido, estos son vuelos de dron que hicimos, fotos satelitales, pero ya cuando la chatarra era un hecho que se había perdido, el alcalde salió en un comunicado a decir que no era culpa de él, sino que él en el empalme no había recibido ninguna chatarra. Entonces, pues ahí nos tocó O sea, que recaudar. como no estaba en inventario, era como si no existiera. En efecto, digamos, O sea, si a mí me dejan un carro en el garaje y no está en el inventario de mi despacho, ese carro no existe, yo puedo regalarlo, venderlo, quemarlo, hacer lo que quiera. y lo impresionante es que las actas de la comisión de empalme hacen entrega, digamos, globalizada de la chatarra y hacen la advertencia de que se necesita un proceso de inventario para poder calcular su valor y poder hacer el proceso de chatarrización. Pero este hueco, digamos, es un hueco contable que ellos aprovechan para 2 meses después ordenar la sustracción de elementos, que es lo que se ha conocido como la bendición al cuñado. Porque si bien los elementos entraron a la administración pública, el procedimiento contable para darlos de baja y chatarrizarlos no se realizó. Entonces ellos aprovechan este vacío y encuentran, pues hay unos materiales que tienen un valor en el mercado. Y con eso, pues le dan la instrucción al testigo, al coordinador de la Oficina de Alumbrado Público, Edgardo Rodríguez, que coordine con el asesor, con el asesor Hernán Villamizar, quien le da la instrucción que coordine con el señor Oscar Ramírez. A su vez, en un grupo de WhatsApp, Oscar Ramírez le da distintas instrucciones a Edgardo sobre a quién dejar entrar, cómo dejarlo entrar, que ese es precisamente, no sé si lo podemos poner, el audio en donde el señor Edgardo le está diciendo a Oscar sus consideraciones. Voy a mandárselo a Jota para que lo ponga, el audio donde da la instrucción. Es un audio muy breve. Vamos a... Él va a necesitar 2 minutos. Jota es muy querido, pero no es el más rápido. Va a necesitar 2 minutos para ponerlo al aire, pero es una instrucción de quién a quién, señor Parra. Es una instrucción que va del asesor Hernán Villamizar al coordinador de la Oficina de Alumbrado Público, Edgardo Rodríguez. La instrucción consiste en coordinar con el señor Oscar Ramírez la sustracción de elementos, ante lo cual el señor Edgardo y el señor Oscar llegan, digamos, a distintos acuerdos sobre cuándo entran los carros, cómo entran los carros, y después de esto, por más de una semana, la semana del 19 de febrero, entran y salen carros bajo la responsabilidad, según las actas de vigilancia, del señor Carlos Julio Fajardo. Y esto, pues digamos que después de encontrar que el señor Carlos Julio había presentado en el mes de diciembre a la administración anterior una oferta, que él compraba esa chatarra a 2.600 pesos el kilo de aluminio, 1.000 pesos el kilo de hierro, para poder hacer su negocio de fundición y chatarrería. O sea, el señor sacaba los postes, las lámparas y se los llevaba para fundirlos en el mercado de las pulgas. ¿Cómo se dio cuenta usted de cuál era el destino de esa chatarra del municipio que estaban sacando? Bueno, le voy a contar desde la perspectiva anecdótica. Yo llevaba en esta investigación meses con mi equipo y un día ya cerca al debate encontramos pues en todas las bitácoras el nombre de Carlos Julio Fajardo, que no era un nombre que relacionáramos, pero entre tantos archivos encontramos la cotización de Carlos Julio Fajardo, en la cual se relaciona la dirección de la chatarrería JK Mari. Fuimos a la chatarrería, entramos, cotizamos qué vendían, vimos cómo funcionaba y nos explicaron que es un negocio. Venden sartenes, cucharas, implementos hechos con aluminio que funden en el mercado de las pulgas. Y bueno, Tengo el audio. bueno, pongamos el audio. Ahí confirmado, entonces él será la única persona autorizada para ingresar y retirar. Cualquier cosa quedamos ahí atentos, muy amable, Oscar. O sea, el único autorizado era el mismo chatarrero. Él llegaba con camiones, sacaba del depósito esto y lo fundían, derretían estos elementos metálicos para convertirlos en peroles, sartenes, ollas y cucharas. ¿Y En efecto. Y cuánto pues, costaba la chatarra que se llevaron? digamos, los valores, y este ha sido, digamos, el elemento de refutación que ha utilizado la defensa del alcalde, los valores que ha tomado la Contraloría son los valores de lo que le costó al municipio comprar estas luminarias. Por eso el valor de 46.000 millones. Pero el valor en el mercado no supera, el valor en el mercado de la venta de chatarra por peso no supera los 2.600 pesos el kilo. En este caso, digamos que es un valor absolutamente inferior. ¿Cuánto pesaría esto? Son 60 toneladas. 60 toneladas, son 60.000 kilos. Multipliquémoslo por 2.000. 60.000 por 2.000 son... mi calculadora la voy a buscar acá. Un segundito. Acá ya le dije. 60... 120 millones. 120 millones de pesos. Y entonces, realmente, el valor del detrimento patrimonial era si los elementos estuvieran en uso, si estuvieran funcionando y todo, pero no, ya son chatarra. En todo caso, se roben 1 peso o se roben 1.000, el hecho es que esa plata no podían disponer de ella porque sí, sino tenía que recibir el dinero de cualquiera que fuese el municipio, no el familiar del señor alcalde. En efecto, Daniel, y el problema no es solo el valor, porque el valor fue dado por peso, pero estas son luminarias que, en efecto, pues, prestan un servicio que si se venden como se deberían haber vendido, el valor debe ser mucho más superior del que se obtiene
si yo lo vendo por peso. Este es el equivalente, digamos que usted tiene un carro y lo vende como un carro, le hacen los ajustes que necesiten si es tan viejo, o lo vende por peso. Incluso esta fue la decisión que tomó la anterior administración, que decidió no venderla por peso por encontrar en ello un negocio que no era satisfactorio pues, de la administración y el daño fiscal que esto podría O generar. sea, ¿se puede vender como lámpara todavía? Pues, Como lámpara. Hay un municipio más pequeño que tiene su alumbrado público con una tecnología anterior. ¿Podría a ellos interesarles comprar ese tipo de luminarias para su alumbrado? ¿O se necesita iluminar, no sé, el coliseo de un colegio? Y no necesitan para eso tecnología LED, sino una anterior. Entonces, ¿tendría salida bajo otros conceptos? Sí, esto eran luminarias que al momento de la sustracción eran funcionales, que prendían. El problema es que eran de sodio y esto pues es una tecnología anterior. Entonces, claro, si las venden por peso, el valor que obtienen en el mercado es ínfimamente inferior, pero pues si se venden de la manera, de los procedimientos adecuados, revisando exactamente el estado de cada luminaria, el valor que obtiene la administración es altamente superior. ¿Usted pudo hablar con el chatarrero, con el señor Fajardo? Yo asistí al lugar donde ellos venden los sartenes, coticé, compré uno que lo llevé al debate del consejo. Con el señor Carlos Julio no pude hablar, hablé con su esposa, le pregunté, pues ante esto, pues recibí algunas, digamos, improperios cuando hice las preguntas de rigor que tenía que hacer para el debate en el consejo, pero pues ahí, después de la visita y después de esta llamada, me quedó claro cómo fue esta operación. Lo sorprendente, o lo que yo quiero llamar la atención es que ya van varios meses desde que yo presenté esto ante la Fiscalía, estos nuevos elementos, y pues a la fecha yo no tengo claridad si la Fiscalía ha llamado a declarar al señor Carlos Julio, si digamos, ha tenido celeridad este proceso, porque la destrucción de pruebas es algo real. La declaración del testigo Edgardo, que subrayo nuevamente, falleció bajo circunstancias de intoxicación, incluye que él fue llamado al despacho, le pidieron el celular. ¿Cómo falleció el testigo principal de estos hechos? Pues digamos, toda la documentación que yo he revisado, y pues ya estoy fuera de Bucaramanga, no he podido directamente entrevistarme con familiares o allegados, es en circunstancias de intoxicación que le llevaron a estar en unidad de cuidados intensivos una semana después de haber consumido un alimento, y pues hoy, digamos... ¿Y dónde consumió el alimento? Lo que señalan, estoy dándole las versiones, digamos, que han salido en prensa local, es un alimento, digamos, una hamburguesa que consumió, y en estas circunstancias, digamos, que si el fallecimiento... ¿Pero después le sirvieron la hamburguesa? No, pues esto lo conozco a nivel de lo que ha salido en prensa, pero no he podido... Pero ¿esa muerte se está investigando judicialmente o se da por hecho que fue una muerte natural? Es necesario que se esclarezca, y incluso pues las circunstancias, por ejemplo, de la autopsia, todo esto son hoy materia de investigación, si se practicó o no la autopsia, digamos, debidamente, de acuerdo a las circunstancias de este proceso. Pero bajo este último capítulo sucedió hace un mes, y yo estoy fuera de la ciudad, también por circunstancias de seguridad relacionadas con este caso, ya hace varios meses. Entonces, pues yo no he podido, digamos, entrevistar a los allegados y familiares del testigo Edgardo. Impresionante que el presidente electo Abelardo Gabriel de la Espriella Otero y su gobierno están poniendo ministros y ministras con investigaciones, acusaciones, escándalos de corrupción, delitos. Están contratando en esos ministerios, las carteras, a ladrones, corruptos, clanes políticos de la política tradicional de este país. Jaime Andrés Beltrán, que fue alcalde de Bucaramanga por el partido Colombia Justa Libres, fue destituido y suspendido por cargos públicos y se robó 23.000 millones de pesos, óigalo bien, por una chatarra de iluminación en la ciudad de Bucaramanga. Se desaparecieron los postes de iluminación, luminarias, las lámparas y otros elementos retirados para bendecir al cuñado de él. Eso quiere decir al hermano de la esposa de Jaime Andrés Beltrán. Entre familia se robaron 23.000 millones de pesos, y eso da más. Según las fuentes investigativas, son 46.000 millones de pesos. Este hombre, Jaime Andrés Beltrán, debería estar detrás de las rejas y no debería ser ministro de Vivienda, y debería ser capturado y condenado por la justicia.
Espero que se haga justicia y responda por sus hechos y por sus delitos y por corrupción y por ladrón. Abrazos para todos, suscríbete a este canal Educando con la Verdad.